Les doy la bienvenida a Ciencia Bíblica Católica. Hoy vamos a tener un tema que es importante para creyentes y no creyentes. Para nosotros como creyentes nos va a permitir comprender mejor aquellos pasajes en los cuales el Señor Jesús aparece interactuando con los grupos religiosos del momento. Como lo vieron por la descripción del video, fariseos, los saduceos y otros. Y también para los no creyentes les va a aportar un conocimiento de orden cultural o histórico, pues de la Palestina, desde el tiempo de Jesús. Vamos a analizar a estos grupos desde tres perspectivas: política, social y religiosa. Políticamente, entiéndase la relación que tenían con el Imperio Romano, que eran en ese momento los que ocupaban la provincia de Palestina, los que ejercían el dominio desde el año 53 a.C. Israel no era una nación libre, de hecho casi nunca lo fue, siempre estuvo gobernada por algún imperio. A nivel social, la imagen que tenían estos grupos ante el pueblo, y a nivel religioso, los rasgos que los distinguían a cada uno. Iniciamos entonces con los saduceos, que eran los miembros de la aristocracia religiosa, la clase adinerada, los gobernantes del templo y de parte de la ciudad. En su mayoría eran miembros de la clase sacerdotal. El nombre saduceo significa los justos y sus orígenes se remontan hasta el tiempo de David y Salomón con el sumo sacerdote Sadoc. Eran personas muy cercanas al Imperio Romano, colaboracionistas. Socialmente se veían como personas corruptas e interesadas, que simplemente servían a los intereses de los romanos y a sus propios intereses. Ellos, no podían ser de otro modo. El sumo sacerdocio era una institución que controlada completamente por el procurador romano, que era el representante de la república. El procurador nombraba o deponía al sumo sacerdote a capricho, de modo que había que estar con él para poder ocupar el cargo. Eso a nivel político. Entonces, completamente vendidos al imperio romano. A nivel social, esto hacía que fuesen personas detestadas por el pueblo, y especialmente por los grupos religiosos que vamos a ver a continuación. Como hemos dicho, se veían como unos traidores de la patria. Los rasgos más importantes están entonces a nivel religioso. Miren, ellos aceptaban únicamente como escritura normativa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, al que interpretaban de forma literal. Para ellos no tenía el mismo valor los demás libros de la Biblia, por ejemplo, lo que es la colección de los libros históricos, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, ni tampoco los Salmos, ni los libros sapienciales. El Pentateuco era la normativa. Tampoco creían en elementos importantes de la religiosidad de la época, tales como la resurrección. Ellos negaban la inmortalidad del alma. También los premios o castigos después de la vida. Ellos decían, eso no existe, eso no está en el Pentateuco, eso no lo reconocemos. Se centraban, la religiosidad se reducía a los 10 mandamientos y pues a los procedimientos rituales como sacerdotes que eran. Eso era lo que les importaba. Los sacrificios, el culto, la liturgia, el resto de los elementos pues tenían menos valor. Continuemos ahora con los fariseos, que aparecen mucho en el Evangelio de San Mateo, sobre todo en polémicas con el Señor Jesús. Este nombre significa los separados, y parece ser que se remontan en sus orígenes al tiempo de los macabeos, por allá
en el año 170, 175, este grupo de guerreros que reaccionaron ante la pretensión de helenizar en la provincia de, el territorio de Palestina por parte de los reyes griegos. Entonces reaccionaron los macabeos y otro sector religioso que, no veían con buenos ojos el hecho de que una potencia fuese a introducir costumbres diferentes a las que siempre habían sido observadas al interior del pueblo judío. Hasta allí se ubica pues su origen. Este núcleo de personas religiosas conformarían lo que en tiempos de Jesús son los fariseos. Ellos tenían algunas características, por ejemplo, creían ciertamente tanto en el Pentateuco y también en los demás libros que conformaban el Antiguo Testamento. Además, tenían una tradición paralela, legal, una tradición que era de orden oral. Ellos decían, junto a la ley escrita que dejó Moisés, hay una ley oral que se transmite de generación en generación. Entonces ahí es donde resultan esos 625 mandamientos que gobernaban cada uno de los aspectos de la vida de los israelitas. Ellos aceptaban, en la existencia de los ángeles, de la inmortalidad del alma, de los premios y de los castigos después de la vida, la resurrección, completamente contrario a los saduceos en ese campo, en ese aspecto religioso. Eran oficialmente los encargados de la instrucción religiosa del pueblo. En tiempos de Jesús eran unos 6,000. Y en los evangelios nosotros vemos que no tienen una buena imagen. Sin embargo, al interior del pueblo, ellos gozaban de gran popularidad. Eran personas que, se ganaban el cariño de las personas porque vivían tenían una vida bastante conforme a las prescripciones de la ley, aunque muchas veces se excedían. Ellos tenían una representación también en lo que se entiende como el Sanedrín, pero esta representación era más bien simbólica. Eso lo permitían los saduceos para que el pueblo se imaginara verse representado allí en las decisiones de la ciudad, pero en realidad no era mucha la influencia que tenían en ese momento. Estos fariseos eran ciertamente personas bastante buenas, era gente noble que respecto a la ocupación romana pues esperaban una intervención, pero mejor de orden divino. Ellos creían en la restauración de Israel. Esta iba a llegar siempre y cuando los israelitas estuviesen bien apegados a la norma y evitaran ofender en lo máximo a Dios con su comportamiento. Pasemos al siguiente grupo, que son los celotas. De hecho, dentro de los grupos, el grupo de Jesús, de los apóstoles, aparece un Simón llamado el celota. Este nombre significa los celosos de la ley. Ellos rechazaban por completo la intervención romana. Creían absolutamente en que el único que podía gobernar el pueblo de Israel era el Señor. Es lo que se llama teocracia, gobierno divino. Y para ello, para que se estableciera este reino, utilizarían medios o religiosos o violentos. El caso era que el Señor estaba a punto de venir, el advenimiento del reino, y tenía que coger al pueblo de Israel debidamente purificado y cumpliendo las leyes divinas. Consideraban ellos que la sola presencia de los gentiles
manchaba, contaminaba al resto del pueblo, así que era imposible cumplir la ley. Estos romanos, siempre y cuando hubiesen romanos allí en el territorio de Palestina, no se podría cumplir la ley porque su sola presencia era insoportable. Ellos veían esto incluso como una idolatría, siquiera hacer algún tipo de trato con los romanos. Entonces eran un grupo bastante violento, dispuestos a reaccionar en cualquier momento y a dar la vida por Dios de ser necesario, los celotas. Hay otro grupo que son los sicarios. Los sicarios se conocían así porque ellos manejaban un puñal pequeño y curvo con el cual se infiltraban en las revueltas, en las concentraciones populares y asesinaban, bien sea a los soldados romanos o al que consideraran colaboracionista del imperio. Estos sicarios eran el ala radical del momento, la extrema izquierda. Los métodos eran violentos. Con estas personas sí no era posible diálogo alguno. También muy obsesionados con la parte del cumplimiento de la ley y sobre todo con la idea de la libertad. Y el último grupo que vamos a ver son los herodianos, que aparecen allá pues preguntándole a Jesús si era lícito o no pagar el impuesto al César. Pues bien, respecto a este grupo religioso, no se puede determinar concretamente de quién se trataba. Yo investigué en varios libros y bueno, las opiniones son diversas, contrarias, opuestas. Algunos historiadores, algunos exégetas dicen que se trataba de un grupo que creía que Herodes era el Mesías, una herejía mesiánica. Herodes es el Mesías. Otros dicen que era el grupo que estaba a favor de pagar el impuesto a Roma, en contraposición a quienes no estaban de acuerdo. Otros dicen que los herodianos eran simplemente los domésticos de allí, los servidores de Herodes. Otros dicen que se trata de los partidarios políticos de Herodes. El caso es que estas personas están vinculadas ciertamente al reinado de Herodes y de su descendencia. En el tiempo de Jesús estaba Antipas, que pues se recuerda tristemente por ser quien ordenó la ejecución de Juan Bautista, después de aquella trágica fiesta en la que Herodías le pidió la cabeza del profeta. Bueno, yo creo que luego de esto, cuando miremos estos textos bíblicos, podremos comprender de una mejor manera pues el sentido de algunas de las discusiones que se presentan. Esperamos que haya sido de su agrado y bueno, les deseo que sean muy felices y hasta un próximo programa.